Muy buenos días, estamos en su programa Espacios de Diálogo de la Agrupación Política Local Mujeres Insurgentes, que dirige mi compañera y amiga Beatriz Gallardo Macías, quien por problemas ajenos a su voluntad hoy no está con nosotros. Estamos ante ustedes, como siempre, gracias al apoyo de mi amiga y compañera Vanessa Hernández García en los controles, haciendo que lleguemos ante ustedes a través de la señal de Canal Patrio. Gracias también al apoyo del licenciado Roberto Villaseñor, director general de este canal. Y el día de hoy, su servidor Raúl Paz Reséndiz tiene un gran gusto. Recibir nuevamente a mi querido amigo Edgar Sánchez Ramírez, de la Dirección Nacional del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con quien tuvimos el gusto de platicar el pasado 17 de septiembre, un día antes de la conmemoración del 40 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Edgar, sí, estuvimos aquí en esos 40 años y quiero decir, Edgar, que es un gusto porque el PRT es, creo que, pues quizás no el único, pero el partido que se mantiene trabajando con el mismo nombre desde hace muchos años, desde su fundación. Bueno, el Partido Popular Socialista, que por ahí anda con sus diversas vertientes, sí. Pero bueno, el PRT es un partido que ha venido dando la batalla. En realidad, esa ocasión que me permitiste la entrevista, Raúl, sí, mucho gusto de estar otra vez aquí. Eran 42 años 42 ya. Años, cierto. No, lo que pasa es que el folletito habla de los 40 sí, años, pero... Sí. Fueron en 76 fue la fundación del PRT, entonces son 42 años. Sí, ¿sí? Es cierto, 42 sí. Años. Toda una vida en la política de Edgar y en un proyecto partidario muy interesante para quienes lo conocemos. Sí. De gratos, yo no digo que recuerdos, sino de gratas vivencias, porque me ha tocado estar a veces cerca del partido, en otras acompañarlos en otros eventos. Y bueno, Edgar, qué bueno que estás con nosotros en este día 5 de febrero, aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bien, no, déjame acotar una cosa que has dicho que me llamó la atención del otro día. Creo que el compañero Guillermo Almeida, en uno de sus últimos artículos, sí, mencionó también esto, que me parece muy interesante y estoy orgulloso de ello, de que el PRT es hoy, por diversas circunstancias, pues la organización socialista de izquierda en México, de hecho más antigua, que ha logrado sí, mantener la continuidad, digamos, ¿no? Indudablemente que había dos referentes históricos en México, antes del 68, ¿no? Sí. Nuestro origen está básicamente en el 68, que son el Partido Comunista sí, y el lombardismo, ¿no? Con el primero sí, Partido Popular y luego Partido Popular Socialista, ¿no? Pero aunque el Partido Comunista, fundado en 1919, sí, 24 de noviembre, sí, exacto, avanzó en el periodo en que nosotros aparecimos ya a partir del 68 y luego el 76, ya como PRT. Avanzaron en su construcción, cambiaron el nombre, pero básicamente era la misma corriente política del PSUN sí, y finalmente en el PMS, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, en el Congreso Nacional del PMS del 89, sí, ¿no? Decidieron disolver el partido, ¿no? y ceder el registro legal al PRD, ¿no? Así es. Y obviamente el PRD, a diferencia del PSUN, del PMS, pues no es la continuación del Partido Comunista, es otra cosa, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, a pesar de que ahí hayan todavía trabajado o participado algunos miembros del viejo Partido Comunista. Sí, claro, al disolverlo, pues ellos, los que estuvieron de acuerdo en la disolución, pues ingresaron al PRD, ¿no? Pero incluso ellos, pues no como una corriente política unida sí, ideológicamente dentro de ese partido, ¿no? Y entonces, siendo como la referencia más antigua en la izquierda socialista, pues desapareció en el 89, se disolvió, sí, ¿no? Sí. Igual con el lombardismo, ¿no? Claro, como frecuentemente sucede, y tú lo has dicho, hay diversas vertientes viniendo del lombardismo, ¿no? Incluso algunas que tratan de retomar el nombre del viejo Partido Comunista, a cabo de
ver un agrupamiento que se llama Partido Comunista de México, ¿no? Sí. Donde está el compañero Pavel Blanco, según yo entiendo, ¿no? Pretendiendo tener el registro federal a nivel nacional como partido, ¿no? Pero, y Pavel, pues es un compañero que viene de esta corriente del lombardismo, en realidad, ¿no? De tal manera que la continuidad que ha logrado mantener el PRT desde su fundación, ¿no? Claro, ha habido momentos de crisis, rupturas, salidas, etcétera, pero ha logrado mantener esta continuidad organizativa, ¿no? Lo convierte hoy en día, y no me había percatado del todo, ¿no?, en la organización de izquierda socialista más antigua en México, ¿no?, como una referencia, ¿no? Hay otros agrupamientos que vienen, por ejemplo, del maoísmo, ¿no?, que después del 68 pues digamos explotaron en muchas corrientes políticas, ¿no?, distintas, algunas con las cuales hemos tenido buena relación en algún momento, ¿no?, o relación, otras que no, posiciones muy confrontadas, ¿no? Y de ahí surgió, de una de esas vertientes de línea de masas, el Partido del Trabajo, sí. ¿no? Pero ese pues se fundó ya como tal en el 91, sí. ¿no? Entonces, en este panorama, en este escenario, ¿no?, pues sí, quedamos como el más antiguo ahora en México, y especialmente en relación a todos los agrupamientos surgidos, corrientes y demás, después del movimiento del 68. Entonces sí, no lo dijimos en la vez anterior de septiembre, al comentar los 42 años del PRT, pero tienes toda la razón hoy que lo has así mencionado, ¿no? Y que pues tiene ahora como... Creo podemos comentar también el asunto de los nuevos procesos de registro los 102 de partidos, ¿no? Sí. Fíjate que cuando llegó el gobierno de López Portillo y Reyes Oroles convocó a la reforma política, primero las comparecencias y todo esto, ¿no? Pues surgió de ahí la LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, ¿no? Nosotros participamos en las comparecencias del año 77, sí, así es. Y claro, reclamando el derecho para el reconocimiento legal de la izquierda socialista en México, ¿no? Una definición que no todas las corrientes surgidas del 68 compartieron en su momento, ¿no? Aunque después se hicieron extremadamente electoralistas algunas, como los compañeros del PT, pero en ese momento estaban en contra de esta idea, ¿no? Y cuando surgió... No queremos reforma, queremos revolución. Sí, también esta incluso, creo que fue una frase de Nateras, y luego Eberto Castillo, cuando surgió la ley, no pidió el registro, sí, porque dijo que era fascista la ley, ¿no? Entonces no la pidió para el 79, que podría haber sido. Y ahí voy a lo que me quiero referir en este momento en relación a la edad, digamos, de los partidos. La convocatoria a la reforma política y al registro de nuevos partidos del año 77 o 78, 79, 78 fue que se aprobó la ley, sí, ¿no? Nosotros estábamos, como te digo, estábamos reclamando esto para toda la izquierda, y casualmente, pero arbitrariamente, la ley exigía que la organización que lo solicitara, era una definición, por cierto, muy interesante, no como en la actualidad, basada sobre el número de afiliados y eso, sino en relación a la definición ideológica de cada partido, ¿no? Ser un partido con un programa, principios, nombre, pero sobre todo esta definición diferente a la de otros partidos existentes, ¿no? Y no, la noción tampoco era, como es en la actualidad, la idea de que pido el registro para fundar un nuevo partido, para participar en las elecciones, sino aquí el criterio era al revés, que demostraras tener una antigüedad de lucha, de participación, sí, como organización, aunque no tuvieras registro previamente, pero que acreditaras ser una corriente del pensamiento, sí, político y acción en México, ¿no?, durante un determinado tiempo. Así es. Y entonces la arbitrariedad a la que me refiero es que en este criterio, que me parece muy bueno, ¿no?,
porque entonces no es fundar partidos simplemente para la siguiente campaña electoral, ¿no? Que pueden desaparecer nuevamente, etcétera, ¿no? Sino reconocer que tienes un pensamiento que tiene historia en el país, ¿no? Sin embargo, el criterio que puso la ley es que tenías que demostrar 4 años de existencia para tener el registro como partido político, ¿no? Y entonces nos hacemos, ¿y por qué 4? ¿Por qué no? El Partido Comunista tiene desde el 19, ¿por qué no 50 años, por decir algo, ¿no? Claro. O ¿por qué no 2 años, ¿no? Porque el PRT se había fundado en el 76, ¿no? Entonces, para el 78 que se aprobó la ley, no teníamos los 4 años, ¿no? Sí, tenían 2 años, pero como partido, pero con las vertientes que confluyeron para la construcción del partido, se tenían muchos más años. Claro, ¿no? Pero claro, al momento de entregar la documentación, mostramos el periódico del partido, las actividades, las referencias bibliográficas, como PRT, ¿no? Y entonces el criterio, te digo, era arbitrario, y fue una discusión que tuvimos, y por cierto, te lo platico aquí, creo que no te lo había contado, cuando Reyes Heroles en Chilpancingo convocó a lo de la reforma política, ¿no? Y luego a las comparecencias, tuvimos una primera entrevista con él. Ya sabes que era veracruzano, ¿sí? Entonces bastante peculiar su manera de hablar. Bien ¿no? hablado. Bien hablado, ¿no? Tú no eres veracruzano, ¿verdad? No. Bueno, seguramente que algunos compañeros y compañeras del público lo serán, ¿no? No se ofendan, ¿no? Pero generalmente sé que están orgullosos de su estilo de hablar, ¿no? Sí. Y así nos recibió Reyes Heroles, ¿no? Diciendo, ¿y ustedes quiénes son? ¿No? ¿Quién los invitó? ¿Quién los convocó a esto? ¿No? Sí. Porque claro, aunque sí sabía de nosotros, con el nombre de PRT apenas nos habíamos fundado en septiembre del 76, ¿no? Después de las elecciones de julio del 76, sí. ¿No? Donde habíamos apoyado a Campa, sí. ¿No? En diciembre entró López Portillo, y en febrero del 77 Reyes Heroles anuncia lo de la reforma política, de tal manera que cuando lo vamos a ver después, semanas o un mes después, ¿no? Él dice, ¿quiénes son ustedes, no? Ustedes no están llamados a esto, ¿no? Prácticamente diciendo, váyanse, ¿no? Y dijo, esto es para el Partido Comunista, para Eberto y para Talamantes, ustedes no están aquí, ¿no? Y bueno, protestamos y dijimos el derecho constitucional y tal, ¿no? El derecho democrático, ¿no? En una segunda entrevista... Que además se había convocado abiertamente. Sí. Y en una segunda entrevista cambió un poco, ¿no? Incluso montó un escenario distinto. En su escritorio puso varios libros de Trotsky y demás ahí para mostrar su cultura política y decir que sí sabía, en realidad nosotros, ¿no? Pero insistió que nosotros no, ¿no? Que vayan a ofrecer su producto a otro lado, no sé qué cosa dijo así, ¿no? Y entonces no me parece casual que al final la ley que se aprobó, ¿no? Decía que 4 años para el partido, ¿no? Y entonces nosotros no podíamos entrar, ¿no? Podía entrar obviamente el PC, el PMT y el PCT, ¿no? Sí. Que sí cubrían el requisito de los 4 años, pero nosotros casualmente no, por una cifra que te digo es arbitraria, ¿no? Porque podría haber sido 3, 2, lo que fuera, ¿no? Y al mismo tiempo creó esta figura se llamaba Asociación Política Nacional, ¿no? En donde pedía tener 2 años de antigüedad, nada más, ¿no? O sea, nos hizo ese cajoncito de registro de segunda clase, ¿no? Sí. Porque no tenías derecho político electoral a participar electoralmente en tu propio nombre ni nada, sí. Así solamente con un partido registrado, en fin, fue un golpe para nosotros. De todas maneras, optamos por solicitar el registro como asociación política, y como la ley decía que para ser partido reconocido tenías que tener o 4 años de existencia o 2 como asociación política, para las elecciones federales del 82 pues ya reuníamos los requisitos, claro, por ambos lados, ¿no? Y entonces sí tuvieron que darnos el registro. Y en cambio... Pero primero como asociación, como movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sí, porque hay además esta arbitrariedad que está en la ley, ¿no? De que prohíben que una organización se llame partido si no está reconocido legalmente por ellos, ¿no? Sí. Es una contradicción porque, especialmente en ese momento, ¿no? Si te piden para reconocerte como partido que tengas por lo menos 4 años de existencia, ¿no? Pues claro, el PC, el PCT, el PMT, el PRT podrían demostrar una cierta antigüedad, ¿no?
como partidos, ¿no? Sí. O sea, sin registro. Pero toda la ley al mismo tiempo dice que no te puedes llamar partido, ¿no? Y nosotros dijimos, pues queremos hacer registro como asociación política PRT. No se puede, ¿no? Entonces tuvimos que agregarle este prefijo de movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El logo de esta asociación política siguió siendo el mismo del PRT, ¿no? El periódico siguió siendo el mismo, pero luego abajito decía órgano del M. Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? Para cubrir el requisito legal absurdo, ¿no? Y para esa ocasión entonces, las elecciones federales del 79, ¿no? Sí. Eberto planteó esto que, pues equivocado, porque el PMT tendría desde el 79 la posibilidad de haber participado, ¿no? Y señaló que era una ley fascista y no pidió el registro, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a encontrar hasta el 85, sí, en las elecciones intermedias, ¿no? En donde ambos, PMT y PRT, tuvimos grupos parlamentarios, ¿no? Y desde el 79, pues el PC y el PCT, ¿no? Donde tú ya estabas en esa época, ¿no? Sí. Participando. Pero bueno, esto nada más como preámbulo, ¿no? Sí. Al tema que me has invitado, que a propósito de la edad, ¿no? De las organizaciones, sí, políticas, no tanto de nosotros, aunque ya me has comentado de lo que estás celebrando como antiguo estudiante futbolista del Poli, ¿no? Politécnico, sí, así es. Muy bien. Sí, y bueno, porque lo señalaste un aspecto muy interesante. Jesús Reyes Heroles, cuando lo recibe por segunda ocasión, tiene en la mesa ejemplares de los libros de Trotsky, PRT y el trotskismo. ¿Cómo se da esta confluencia? O más bien porque ustedes abrevaron en las ideas del trotskismo, pero nuestro auditorio puede desconocer qué es, antes de entrar al tema de los nuevos partidos. Sí, sí, claro, si tenemos, sí, el tiempecito, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, sí, brevemente, ¿no? Sí, siempre nosotros como corriente trotskista, digamos, un mote que a propio Trotsky no le gustaba, ¿no? Porque era una invención de Zinoviev en el libro sobre el leninismo, en donde lo quiere demostrar es como que el trotskismo, entre comillas, es una corriente distinta al leninismo, ¿no? Sí. Y Trotsky no aceptaba eso y no aceptaba en su momento ser llamado trotskista o su corriente trotskista. Los corrientes de oposición dentro de la Internacional Comunista que encabezaba Trotsky se llamaban en general bolcheviques leninistas, precisamente, sí, para tratar de mostrar que la continuidad del leninismo no estaba en lo que aparece oficialmente, formalmente, como tal cosa, o sea, el estalinismo, ¿no? Que la corriente nueva, en todo caso, era el estalinismo y no el trotskismo, ¿no? Sí, porque el trotskismo, bueno, el bolchevismo, el leninismo era una continuación de las ideas de Lenin. Sí. Y hay esta, pues, disputa, digamos, ¿no? La herencia en que Stalin pretende ser la continuidad, a pesar de que en aspectos esenciales del programa de la línea bolchevique y leninista las abandona, ¿no? En vez de la revolución mundial, la construcción del socialismo en un solo país, en vez de la independencia de clase, la alianza con la burguesía nacional progresista, antiimperialista, en vez de la revolución ininterrumpida, permanente, la revolución por etapas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, el hecho es que, hecha esa acotación, tuvimos aparentemente la fortuna de que en esta lucha contra el ascenso de la burocracia en la Unión Soviética, Trotsky vino a quedar asilado en México, ¿no? Eso ya en otra ocasión podemos comentarlo, es una decisión política muy importante. A propósito de la mención ahorita de lo del Politécnico, y venía escuchando en el radio que son también los 80 años de la fundación del Instituto de Antropología, hechos que coincidieron en la época del gobierno del general Cárdenas, ¿no? Así como el asilo a Trotsky, que fue una decisión política muy correcta democráticamente, ¿no? Pero también muy polémica en la época, ¿no? Precisamente con Lombardo y con el Partido Comunista. PC, así es. Y entonces nosotros, digamos, podríamos decir, tuvimos la fortuna de que Trotsky estuviera acá, ¿no? Cuando invito a algunos camaradas que vienen de fuera a la casa de Trotsky, ¿no?
Les muestro ahí, hay una serie de fotografías de reuniones que tenía Trotsky en la casa, en la sala, ahí donde se reunían, con los compañeros que estaban como secretarios y al mismo tiempo guardias de seguridad de Trotsky, ¿no? Donde periódicamente se reunían y comentaban la situación mundial, ¿no? Los acontecimientos. Y yo les digo, imagínate, es como una escuela de cuadros permanente, ¿no? Pero ni más ni menos que con Trotsky, discutiendo todas estas cosas, ¿no? Y con un grupo de jóvenes en ese momento, camaradas que están abrevando directamente del pensamiento y las discusiones. De uno de los grandes cerebros revolucionarios en la historia de la humanidad. Sí, y colíder junto con Lenin de la Revolución de Octubre. Así es. Entonces, sin embargo, Trotsky, no porque hubiera una presión del general Cárdenas en ese sentido, trató de ser muy respetuoso con las reglas del asilo, ¿no? De no meterse en política nacional, ¿no? Porque había muchos ataques del Partido Comunista, de Lombardo, contra la presencia de Trotsky en México, exigiendo su expulsión, ¿no? El general Cárdenas nunca aceptó esas presiones, ¿no? Y Trotsky correspondió, no metiéndose activamente en la política mexicana. Escribió muchas de las cosas más importantes que de su pensamiento sobre América Latina y sobre México fue en este periodo en Coyoacán, ¿no? Pero digamos, incluso muchos artículos escritos con seudónimo, ¿no? Para salvar esta situación. Entonces, a su muerte, la mayoría de los compañeros que estaban ahí como guardias eran extranjeros, ¿no? Ellos regresaron a sus países, la mayoría, y entonces fue un resultado contradictorio, porque sí, tuvimos aquí a Trotsky, ¿no? Pero, y con muchas ventajas, es que, sobre todo de su producción intelectual, ¿no? Pero eso no quiso decir que hubiera un grupo trotskista fuerte en México, ¿no? Por esta circunstancia. De todas maneras quedaron, en ese momento su muerte era la Liga Comunista Internacionalista, que así se llamaba, pero quedaron siempre camaradas que sobrevivieron y mantuvieron el pensamiento trotskista, digamos, durante las siguientes décadas, pero en décadas muy difíciles. El punto máximo había sido el asesinato mismo de Trotsky, pero después de persecución contra los compañeros trotskistas de la época, pues eso, en los 40s, en los 50s, hasta el 68, ¿no? En donde incluso casualmente en el momento en el año del asesinato de Trotsky, en el 40, se hace el Congreso Extraordinario del Partido Comunista de esa época, donde defenestran a Campa, a Laborde y al otro compañero que era del secretariado, y llega Dionisio Encinas a la dirección del Partido Comunista, ¿no? Y viene un montón de expulsiones y purgas dentro del partido. El más notable, Valentín Campa, ¿no? Que va a fundar después el Partido Obrero Campesino de México, pero es un periodo de fuerte represión y persecución estalinista, ¿no? Entonces los camaradas como de Félix Ibarra, Luciano Galicia, Octavio Fernández, después en la siguiente generación, profesor Molina, Martínez Abeleira y varios, ¿no? No pudieron mantener la continuidad organizativa, ¿no? Entonces, hay un cambio de la situación política mundial, no solo en México, con el 68, ¿no? Que permite el surgimiento de corrientes a la izquierda de las corrientes tradicionales de la izquierda en México, ¿no? El Partido Comunista y el lombardismo, ¿no? Y entonces el surgimiento ya de corrientes fuertes identificadas con la Revolución Cubana, con el maoísmo y con el trotskismo también, ¿no? Y es ahí donde entonces nosotros, desde el 68 mismo, y en la convergencia también con Revueltas, con José Revueltas, que viene representando también como toda esta evolución de la izquierda mexicana, de un pensamiento crítico permanente, ¿no? Pero que ha hecho todo el recorrido, desde el lombardismo, el Partido Comunista, alguna forma de estalinismo, luego la ruptura del principio de los 60s, en donde constituye primero la Liga Leninista Espartaco, y luego cuando la Liga Leninista toma partido con China y el maoísmo también sale de ahí, ¿no? Y es en el 68 en donde, en esta evolución del pensamiento de la izquierda representado por el pensamiento de Revueltas, hacemos una convergencia
¿no? En la fundación de lo que iba a ser el GCI, el antecesor del PRT, ¿no? En pleno 68, en la Facultad de Filosofía y Letras, como creo que ya te había dicho la otra vez, ¿no? Que se había constituido ahí este primer agrupamiento, ¿no? Entonces, es en el contexto de esa situación del 68, de lo que llamábamos un ascenso nuevo de la revolución mundial, ¿no? Que confirmaba muchas de las tesis, hipótesis de la cuarta, ¿no? Es que entonces nosotros... de la Cuarta Internacional, no de la Cuarta Transformación. Sí, eso es importante. Sí, ahora resulta importante aclararlo, ¿no? Que cuando hablo de la cuarta T, de la 4T, no es de la Cuarta Transformación, sino de la Cuarta Trotskista, ¿no? De la Cuarta Internacional. Sí, es cierto, ¿no? Y ahí, bueno, en este proceso es que se funda el PRT con esta identificación desde el principio con la Cuarta Internacional, ¿no? O sea, como sección de la Cuarta, situación que mantenemos hasta la fecha, ¿no? Como con respecto al partido y como con respecto a cualquier otra corriente política, ideológica, el núcleo central sufre siempre rupturas ante los cambios de la situación política, ¿no? Antes del 68 y todavía después del 68 era muy común la broma, que no me gusta, por supuesto, no me la vayas a hacer a tú como antiguo militante de otra corriente, de que un trotskista siempre se puede dividir en dos, ¿no? Y eso, claro que sucedió de muchos compañeros que rompieron con la cuarta y que siguieron diciéndose trotskistas, ¿no? Y creando otros agrupamientos, ¿no? Pero es un proceso normal frente a corrientes que de todas maneras son críticas frente a la realidad, ¿no? Y que por lo tanto en los cambios de la realidad misma pues van a producir diferencias, y si no se pueden resolver de otra manera pues llevan a la ruptura. Y entonces un día lo comentaba con un amigo, casualmente sí puedo decir que tengo amigos en el lombardismo, sí, ¿no? Me consta, sí. Y que le dije, oye, ¿cuántos PPS hay ahora? Explícame, ¿no? Y tuvo que hacerme un mapa, ¿no? Como yo hice en algún momento sobre lo del trotskismo, ¿no? Sí. De la cantidad de agrupamientos que vienen de su origen del lombardismo, ¿no? Y que varios en su momento, y ahorita que ya no se siguen denominando PPS, ¿no? O PPS de México, sí, o como sea, o Partido, ¿no?, de los Comunistas. Ahora Partido de los Comunistas, o Partido Comunista Mexicano, sí, o de México, ¿no? Y estaba el de Viterbo Cortés Lobato, Partido Popular Lombardista. Fíjate. Bueno, ¿no? Conocí 5 o 6 desprendimientos. Exacto. De ellos, sí. Y todos reivindicando de una manera u otra el lombardismo. El lombardismo, ¿no? Así es. Entonces, yo dije, bueno, ya pasó a la historia la broma sobre los trotskistas, porque ahora la puedes hacer sobre el lombardismo, sobre el Partido Comunista, sobre el maoísmo, incluso en su momento sobre el PRD, ¿no? Sí. Y lo que queda hoy de todo esto, ¿no? Que es, digamos, normal, porque es parte, especialmente de la crisis vivida en México y en el mundo en el fin de siglo, ¿no? O sea, en el 89, sí, ¿no? Y del 89 al 92 con la caída de la Unión Soviética, el desplome de la Unión Soviética, y por lo tanto pues eso iba a tener consecuencias directas importantes sobre las corrientes políticas que tenían como paradigma el llamado socialismo realmente existente, ¿no?, de la Unión Soviética, e incluso algunas que no lo teníamos como modelo, ¿no?, que también afectó en nuestras filas entre compañeros que se decían trotskistas y que rompieron con nuestra corriente, ¿no? Creyeron a Fukuyama, sí, el fin de la historia. El fin de la historia, ¿no? U otros que no, pero que de todas maneras buscaron otra forma de socialismo, qué sé yo, ¿no? Pero a partir de ese momento explota, digamos, la izquierda en general, ¿no? Sí. Más allá de errores y en algunos casos traiciones o lo que quiera verse en las polémicas, ¿no?, de los dirigentes de los partidos de izquierda, hay un sustrato histórico, hay un elemento histórico fundamental que es el cambio que se da con la caída de la Unión Soviética, en la consolidación del neoliberalismo, que explica la crisis en general de la izquierda. Y entonces, para volver un poco a lo que decíamos, sí, cuando nosotros surgimos, incluso con esta definición como sección de la cuarta, como trotskistas, ¿no?,
Ese punto era muy importante de definición por el peso de la otra referencia oficial de la izquierda del Partido Comunista, ¿no? Y entonces es cierto que durante muchos años, los primeros años de nuestra propia existencia, hubo estas dos referencias, esta rivalidad entre nosotros, digamos, entre el Partido Comunista y el PRT, en este caso el trotskismo. Y entonces lo interesante y lo valioso que yo rescato en estas referencias, primero a los 40 y ahora hasta los 42 años, ¿no?, es que no es solamente que el PRT mantiene la continuidad organizativa, sino que en el cambio abrupto que significa el cambio de siglo, ¿no?, la caída de la Unión Soviética, la desaparición del Partido Comunista, no solo en México, sino en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, no es casual, no es solamente el impresionismo de la dirección del Partido Comunista de la época ante el cardenismo, sino una tendencia general que ocurrió en el mundo por el cambio histórico que significó la caída de la Unión Soviética, ¿no?, en que desaparece. Y entonces, si lo hubiéramos continuado viendo como una rivalidad entre el PRT y el Partido Comunista, ¿no?, podría decirse, ganamos, pero ganamos por default, o sea, ganamos en medio de una derrota general, ¿no?, que fue la desaparición de sectores muy grandes de la izquierda que incluso renegaron, como tú mismo dices, ¿no?, con lo de la tesis de Fukuyama, ¿no?, renegaron, rechazaron, ¿no?, casualmente algunos de nuestros amigos más cercanos dentro del Partido Comunista que eran críticos a cosas del estalinismo, ¿no?, o de la Unión Soviética, ¿no?, esos que eran primero los más sensibles son los que más generalmente se fueron a la derecha, ¿no?, de los renos, gente corriente, donde estaban incluso compañeros en aquella época como Castañeda, etcétera, ¿no? La decepción fue más rápida y más fácil de esos, ¿no?, que con otros, con los cuales después del 89 nos encontramos y coincidimos, y con los cuales yo no había pensado jamás que íbamos a poder coincidir, compañeros como Eduardo Montes, ¿no?, que se mantuvo firme en la idea de la necesidad de un partido de corte socialista, ¿no? Entonces, el hecho es que nuestra sobrevivencia, continuidad organizativa, política, es mayormente meritoria, creo yo, porque ocurre en el marco de esta crisis general de la izquierda, ¿no? Y entonces muchos de los que empezaron con nosotros o que ya venían detrás, como el Partido Comunista, desaparecieron en el cambio, ¿no? Y nosotros, por supuesto, también fuimos afectados por la crisis, ¿no?, con rupturas, salidas de compañeros, etcétera, ¿no? Pero logramos mantener esta referencia en donde la relación con la Cuarta ha sido muy, muy importante, ¿no? Y donde las tareas, como ahorita vamos a ver en el tema del registro de nuevos partidos, se plantean de otra manera a como las planteábamos en el 76, en relación al estalinismo y el trotskismo y ese tipo de cosas, ¿no? Son otros puntos de definición, creo, los que nosotros tenemos que empujar y tomar posición frente a ellos, ¿no? Claro, claro. Pero además, algo muy importante es que el PRT empuja procesos unitarios, es decir, no se aísla, está ahí presente en la búsqueda de fortalecer a la izquierda para que efectivamente pueda darse una especie de un proceso unitario, quizás no una unidad. Y bueno, incluso los grupos desprendidos del PRT y que se mantienen trabajando han confluido en algunos de estos esfuerzos, sí, ¿sí? Recientemente incluso. Sí, estamos, tienes razón, participando en diversos procesos, ¿no? Por ejemplo, uno es el Foro Socialista, ¿no?, en donde están los camaradas de la Liga de Unidad Socialista, encabezadas por Manuel Aguilar, ¿no?, sí, y que ha sido promotor fundamental de este encuentro, junto con compañeros ahora del POS, Partido Obrero Socialista, que es
de la corriente que llamamos, ahora ya no sé si llamarle así porque también como lo de la 4T se confunde, ¿no? La corriente morenista en la Nahuel cuarta, Moreno, por Nahuel Moreno, el líder de esta corriente en Argentina, ¿no? Y durante décadas hemos hablado de ellos como morenistas, y ahora hay una complicación porque ahora los morenistas son los de Morena, ¿no? Así es. Pero el grupo fundador de esta corriente, que rompió del PRT en el año 79, dio lugar al POS, ¿no? Sí. Después esta corriente que llamamos en el trotskismo morenista se ha dividido en muchos otros grupos, ¿no? Unidos, el MST, muchos, ¿no? Pero este grupo original que dirige Cuauhtémoc Ruiz, ¿no? Participa también en el Foro Socialista, ¿no? Junto con La Luz, con el POS, con Alianza de Lucha Socialista, con nosotros, ¿no? En donde tenemos mucha coincidencia en un punto que me parece ahora fundamental, que es la independencia política con respecto al nuevo gobierno y su partido, ¿no? Quizá en el caso de los camaradas del POS y de La Luz, ¿no? Con un punto de vista mucho más rígido, a veces sectario, yo diría, ¿no? Pero bueno, estamos en este diálogo. Pero como tú dices, el punto para nosotros es que después de la caída del muro de Berlín, después del desbordamiento de la Unión Soviética, para nosotros, a diferencia del 76, el punto de definición ya no puede ser solamente el estalinismo, porque el estalinismo, no como simplemente el conjunto de ideas del estalinismo, sino lo que estaba en el fondo, que es lo que señalaba Trotsky, la burocracia de la Unión Soviética, esa desapareció, ¿no? No elimina el hecho de que la corriente de pensamiento ideológica sobreviva, digamos, con algunos planteamientos estalinistas, ¿no? De grupos incluso sorpresivamente jóvenes, ¿no? Que abrazan estas ideas, ¿no? Un poco dulcificadas, pero de todas maneras definiéndose ellos mismos como estalinistas, ¿no? Pero el hecho es que el cambio social histórico que dio lugar a ese pensamiento, la burocracia soviética, desapareció, ¿no? Entonces, para nosotros ya no es el punto de definición única, ¿no? Sino que ahora, con las tesis neoliberales como las de Fukuyama y la caída de la Unión Soviética, el punto es quién en esta nueva época del mundo sigue reivindicando el socialismo, ¿no? Como un punto de encuentro y de definición, ¿no? Por eso, frecuentemente nosotros decimos, no, nuestra perspectiva no puede ser solamente la reunificación de grupos que se dicen trotskistas, ¿no? Porque puede haber grupos que se definen como trotskistas o militantes que se definen como trotskistas, ¿no? Pero no coincidir con lo que es la orientación política necesaria en la actualidad, ¿no? Y entonces Trotsky mismo pensaba que había que construir un partido para la lucha política, ¿no? No queremos, no somos trotskistas porque seamos seguidores de una nueva iglesia, de seguidores de Trotsky como figura, ¿no? Claro que es muy importante. Si hay tiempo te comento algo sobre una serie de Netflix que se llama Trotsky, que está muy polémica, ¿no? Sí. Y que te quiero decir, pero nosotros no somos seguidores de Trotsky como un nuevo profeta, ¿no? Sí. Como una cuestión religiosa. Sí, no hay fanatismo. Sí. No es eso, ¿no? Sí. Sino que lo que él quería era construir un partido político, para la acción política, no para la adoración de Trotsky. Por eso incluso él mismo decía, no somos trotskistas, ¿no? Y que sea útil, eficaz en las condiciones actuales. Entonces, hay compañeros que se dicen trotskistas, por ejemplo, pero están de acuerdo en construir un partido como Morena, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer reagrupamiento con ellos? Yo digo, no podemos, ¿no? Porque ¿qué tipo de partido hay que construir? Ese hoy, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Cómo no lo podíamos hacer con compañeros que fueron del PRT en el 88, ¿no? Y que finalmente fueron a dar al PRD, ¿no? Y que podrían decir en su fuero interno que eran trotskistas, ¿no? Pero construyendo otro partido que ya hizo la prueba, ¿no? Ahora está muy fácil para todo el mundo decir, ay, el PRD, ¿no? Pero repiten la ilusión, el esquema con Morena, ¿no? Entonces, no vas a ser trotskista para poder estar unidos, ¿no? Eso es lo que algunos compañeros
de agrupamientos trotskistas no comprenden, ¿no? Y que creen que la solución es como volver a fundar el PRT, que fue producto de una reunificación en el 76, ¿no? Pero en una época en que estaba el estalinismo, la burocracia soviética, ¿no? Y ahora no. Entonces ahora nosotros decimos, a lo mejor no coincidimos con otros compañeros que sobre la historia del movimiento comunista en el mundo, ¿no? Sí. No coincidiremos a lo mejor sobre lo que pasó en la Unión Soviética, sobre el estalinismo, etcétera. Ok, pero si podemos coincidir en la lucha política hoy, ¿no? Pues nuestro interés es abierto a ellos, ¿no? Y entonces, además del Foro Socialista, estamos participando ahora en un Frente Socialista, así se llama, ¿no? En donde hay agrupaciones con las cuales incluso en el pasado tuvimos muy mala relación, provenientes del maoísmo, ¿no? Entonces, en el Frente Socialista hay varias agrupaciones de origen maoísta, ¿no? Encabezadas sobre todo por los compañeros del PRP, Partido Revolucionario del Pueblo, ¿no? Y otros que son también afines a esta orientación, ¿no? Y que son, varios de ellos se siguen reivindicando como maoístas, ¿no? Pero están de acuerdo en la idea de la necesidad de un partido político, de una referencia política independiente, ¿no? Es decir, estamos hablando de que se anteponen las coincidencias y aproximaciones programáticas por encima de las divergencias. Sí, de divergencias, no de cualquier divergencia, pero de divergencias que tienen que ver con elementos de análisis de la historia del movimiento, de nuestras referencias pasadas, ¿no? Yo les hago broma porque tenemos un chat de los del Frente Socialista y algunos de ellos mandan cosas de Mao y todo eso que están totalmente pues fuera de lugar, ¿no? Incluso de polémicas con un grupo maoísta de Estados Unidos, ¿no? Pero hay acuerdos sobre esto, por lo menos tenemos poco tiempo relativamente, desde octubre del año pasado, ¿no? Octubre, noviembre, pero sí hay este esfuerzo de un regrupamiento socialista, ¿no? En las nuevas circunstancias, que probablemente no llega a la unificación completa de un solo partido, pero por lo menos de un polo unido, ¿no? que es distinto al de otras agrupaciones, y donde también participan compañeros incluso como los compañeros del Frente del Pueblo, donde está Germán Hurtado, que han hecho parte, por ejemplo, de la Sexta, ¿no? El agrupamiento alrededor de los zapatistas, ¿no? Y otros, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no? Más en la lógica sí de construcción de partido, pues nuestro apoyo y nuestra participación desde el principio en la OPT, ¿no? La organización que convocó en su momento la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, para continuar la lucha no solamente en el terreno sindical, gremial, sino en el terreno político, ¿no? Y entonces ahí también, sin disolvernos como PRT, ¿no? En convergencia con camaradas del SME y otros compañeros, ¿no? Impulsamos la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, ¿no? Desde el 2011 que se constituyó, y entonces te da en efecto esta idea que me planteas, ¿no? De que el PRT sigue reivindicando su programa, su orientación, mantiene esta continuidad que nos parece esencial, relacionados con la cuarta de un programa para la transformación revolucionaria socialista, pero al mismo tiempo busca de diversas maneras esfuerzos unitarios, no solamente a nivel del movimiento, donde es necesario hacerlo, ¿no? Nuestras compañeras en el movimiento feminista participan en esas movilizaciones, incluso junto ellas, aunque no vayamos nosotros, a veces con las compañeras de la corriente llamada separatista, etcétera, ¿no? En los sindicatos, en el movimiento popular, en la de los usuarios de la energía eléctrica, en todos esos ámbitos participamos unitariamente, pero eso es a nivel del movimiento, eso es aparentemente lo más fácil, ¿no? Pero si no, también a nivel político, como es el Foro Socialista con organizaciones trotskistas, el Frente Socialista con organizaciones más amplias del rango del trotskismo, y luego a nivel del esfuerzo en la construcción de un partido, especialmente en el terreno político institucional, con la OPT, ¿no? Es a lo que vamos. Ahora sí, ahorita podemos llegar por fin. No, es que había que hacer toda esta construcción para que se entienda. Sí, claro. Los nuevos esfuerzos que buscan constituir partido político son 102 organizaciones que le notificaron al Instituto Nacional Electoral.
la intención de constituir partidos. Bueno, 112, Edgar. sí. El PRT. Ok. Sí. Primero, un poco también como construyendo la referencia, ¿no? ¿Por qué este interés tan numeroso, ¿no? En efecto, 103 Sí, llama la atención. Sí, de partidos políticos a nivel nacional, ¿no? Y como 32 a nivel local en la Ciudad de México, Sí. ¿no? Porque hay estamos todavía, digamos, en medio de la crisis del régimen político mexicano, ¿no? Por esa crisis del régimen político mexicano, decimos, López Obrador fue reconocido en esta ocasión como triunfador de las elecciones. No porque la democracia funcionara en México, ¿no? Como dice el INE, ¿no? No porque estemos ya en la transición democrática o la normalidad democrática, ¿no? Porque ahora sí se respetan las votaciones. No, porque al mismo tiempo este proceso electoral fue extremadamente violento, ¿no? Más de 100 candidatos asesinados, ¿no? en el proceso, y todos los mecanismos para el fraude electoral ¿Estuvieron presentes? Estuvieron presentes, ¿no? Y fueron en las semanas previas a la votación denunciados, ¿no? De tráfico de dinero, de votos, de compra de votos, de camiones que encontraban con dinero y muchos trucos más, ¿no? De todos los actores. De todos los actores, ¿no? Incluido en la Ciudad de México, ¿no? Y contra el partido opositor que fuera en cada entidad, ¿no? Y en general contra Morena también. Y todo eso estuvo presente, y al mismo tiempo esto que todo el mundo llama, ¿no? el voto del hartazgo popular, ¿no? Porque desde el punto de vista, todo el sexenio de Peña Nieto fue un sexenio de luchas y resistencias contra la política del gobierno, ¿no? Especialmente contra las reformas neoliberales, ¿no? Ninguna de esas luchas logró echar abajo las reformas, lamentablemente, ¿no? Pero ninguna de esas luchas fueron completamente derrotadas o aplastadas, ¿no? Como, digamos, la equivalencia de lo que sería un 2 de octubre o un 10 de junio, ¿no? Sí. En que se abre un periodo de derrota, de reflujo, ¿no? Todos estos movimientos no lograron su objetivo inmediato, pero no fueron derrotados, ¿no? Fueron golpeados a veces, pero se mantuvo, ¿no? Y entonces todo eso fue dando lugar a infinidades de crisis y explosiones sociales, ¿no? Que tuvo uno de sus puntos más significativos con la lucha por la presentación de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Que es una movilización general, ¿no? En el país, ¿no? Como pocas veces hemos visto, pero también contra la reforma educativa, hicieron los maestros, pero también contra el gasolinazo en enero del 2017, si mal no recuerdo, o 2017, en relación al sismo también de septiembre del 2017, en que de nuevo surge la solidaridad social muy grande, ¿no? Y una solidaridad que decía: no des tu apoyo vía las instancias del gobierno, ¿no? O sea, toda la desconfianza, la crisis de legitimidad del régimen y sus instituciones políticas, sobre todo, y de justicia, partidos, Instituto Electoral, y la Procuraduría y las investigaciones tipo lo de Ayotzinapa, ¿no? De la verdad histórica falsa. Todo eso apuntaron a esta crisis de legitimidad del régimen y de sus instituciones políticas, ¿no? Y entonces el sistema tenía, o sea, sí estaba preparado el fraude, ¿no? Pero tenía de dos: o hacía el fraude otra vez, como lo hizo en el 2006 y en el 2012 para evitar que ganara López Obrador, o que se le reconociera el triunfo, y entonces si lo hacía, todo apuntaba a que había una explosión social en México, ¿no? Muy grande, de la magnitud de la lucha contra la reforma educativa, Ayotzinapa, el terremoto, el gasolinazo, pero ahora en función de una bronca política, ¿no? Y directamente del gobierno, ¿no? La oportunidad, digamos, que estábamos esperando para una explosión política que tronara al régimen, ¿no? No sé si para un régimen de izquierda o progresista, pero que lo tronara de una forma violenta, ¿no? O
aceptar la propuesta de López Obrador de lo que llamamos como una transición pactada, ¿no? En donde él promete respetar y no hacer un gobierno de revanchas y lo que él dice, ¿no? De una amnistía adelantada, ¿no? De acuerdo con sectores burgueses que antes lo combatían ferozmente, ¿no? De la integración de varios de esos intereses a su propio equipo, como el que es ni más ni menos el segundo, que es Romo, ¿no? El jefe de la oficina de Alfonso Romo, Alfonso Romo, ¿no? De la presidencia, y las alianzas como con el PES, el Partido de los Evangélicos, ¿no? Como los de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Sí. Y bueno, todo lo que en algún artículo memorable compañero Luis Hernández Navarro llamó el arca de Noé, que era Morena, ¿no? En donde todo tipo de... Todos cabían. Sí, todo, y siguen cabiendo, ¿no? Sí, todo tipo de arañas y parásitos y animales, ¿no? Bueno, entonces el sistema, digamos, optó, no de buen grado, pero tuvo que optar por el reconocimiento de López Obrador, ¿no? Y esto profundizó también la crisis del régimen y lo que profundizó, sobre todo con la derrota del PRIAN, ¿no? Es una nueva reconfiguración de las corrientes políticas en el país, ¿no? Donde ni PRI, ni PAN, ni PRD van a seguir siendo lo mismo que eran antes, ¿no? Están sufriendo todos decisiones y rupturas, ¿no? Si tú ves la famosa lista de los 103, sí, ¿no? Unos vienen del PRI, otros vienen del PAN, otros vienen del PRD, ¿no? Y síguele ahí la cuenta, ¿no? Porque hay esta crisis, ¿no? Y lo que decimos entonces, para apurarme, porque sí, creo que ya se nos va a acabar el tiempo, minutos, okay, es que hay esta reconfiguración de las fuerzas del sistema político, por un lado. Y en segundo lugar, hay un corrimiento de todos los partidos institucionales hacia la derecha, ¿no? Incluido en esto el gobierno, el partido Morena, ¿no? Sí. Que en otra ocasión con más tiempo podemos discutir, analizar, sí, más, ¿no? Claro. Pero que todos estos corren a la derecha. Y no hay quien represente o quiera siquiera representar a la izquierda socialista en este espectro político, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos está un vacío que hay que llenar, ¿no? Y que hay que llenar porque también incluso de compañeros que eran de la izquierda, que venían de la izquierda y que ahora son partidarios de Morena, ¿no? Están jugando un papel equivocado, que es el de estar subordinados, sí, a la defensa incondicional de lo que haga el presidente y lo que haga Morena, ¿no? Sí, no hay crítica. No hay crítica. Y entonces eso es muy peligroso, ¿no? Todos, con el ejemplo de Brasil y otros que estamos viendo, están muy asustados con el ascenso de la derecha, ¿no? Sí, pero están queriendo revertir, están queriendo reproducir una famosa frase que te acordarás, la vivimos en nuestra juventud, que en la época de Echeverría, ¿no? Cuando, por cierto, sí, Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del PRI, sí, ¿no? Que se decía o Echeverría o el fascismo, ¿no? Así es. Y ahora hay esta tendencia a decir o Morena o el fascismo, ¿no? Y yo digo, eso está equivocado, ¿no? Porque eso es el equívoco que sucedió con el PT de Brasil, ¿no? Y en la subordinación a la línea de un gobierno progresista, sin crítica, ¿no? Es lo que favorece a la derecha, ¿no? Porque Dilma Rousseff fue defenestrada del gobierno, destituida como presidenta por la derecha, sí, pero ¿quién era esa derecha? Temer. ¿Y quién era Temer? Era su vicepresidente. Su vicepresidente, así, ¿no? Es. Estaban en alianza con ese sector de derecha y esos, sí, aprovecharon para el golpe, ¿no? Y después Temer no solamente la quita, la destituye de la presidencia, sino mete a la cárcel a Lula, ¿no? Sí. Y surge un tipo desconocido, Bolsonaro, ¿no? De los evangélicos, que es convertido en presidente de la República con el voto por la derecha. Y nosotros decimos en Morena, ¿no? ¿En dónde está Temer? En Romo. No existe la figura de la vicepresidencia en México, ¿no? Sí. Pero ahí está, ¿no? Sí. ¿Y dónde está Bolsonaro, ¿no? En la alianza de Morena con el PES, ¿no? El PES también, antes de las elecciones del 2018, era completamente desconocido. Y o con los sectores panistas. Sí, que también están ahí, sí, ¿no? Ahorita a alguno de ellos me referiré. Entonces,
desconocidos y que de repente han sido proyectados por la alianza con Morena a la Cámara de Diputados, de Senadores, y van por recuperar el registro también como partido, sí, ¿no? Y el huevo de la serpiente está ahí, ¿no? Entonces, si tú no tienes un polo de izquierda socialista independiente del gobierno y su partido, ¿no? Los que se van a convertir en la oposición, como lo empiezan a hacer en la Cámara, es la derecha, ¿no? Y ahorita es en la Cámara, ¿no? Pero si no surge este polo socialista independiente del gobierno para hacer también las críticas cuando sea necesario, esa oposición va a aparecer en las calles también. Así es. Encabezado por la derecha. Como ha sucedido en otras naciones de América. Exactamente. Sí. Entonces no es el asunto de Moreno o el fascismo, es la necesidad de un polo socialista independiente del gobierno para ser alternativo y crítico cuando sea necesario y opositor cuando sea necesario, pero alternativo sobre todo. No dejar el campo de la oposición a la derecha y menos no dejar las calles a la derecha, sino tener esta expresión. Que los de Morena y los López Obradoristas dicen, no, paciencia, espérense que gobiernen, no hagan críticas, porque antes no decían nada sobre tal. ¿Cómo que no decíamos nada, no? De los 43, de lo que tú quieras, ¿no? Sí. Nosotros sí estábamos en la lucha desde antes, algunos de ellos, pues no, porque estaban con el gobierno, con el PRI, con el PAN, con el PRD, ¿no? Entonces, disfrutando de las mieles. Exactamente. Sí, pero bueno, Edgar, para terminar este interesante programa de hoy, ¿el Frente Socialista o las organizaciones que confluyen van por el registro? Se los hemos planteado, ¿no? Sí. Y hemos examinado otras propuestas que hay del MUS, de otros compañeros, ¿no? Desde el PRT y la OPT, y concluimos que no, la OPT, como te acordarás, ya hizo el esfuerzo por conseguir el registro nacional en el 2013, y el mismo año en que lo hizo Morena, ¿no? Sí. Nosotros no pudimos obtenerlo, ¿no? Hemos examinado las condiciones, que son muy pesadas, ¿no? Más de 200,000 y el dinero que eso requiere, ¿no? Sí. Y ninguno de los agrupamientos que están buscando su registro, que se dicen de izquierda, nos convence del todo, porque nuestra insistencia es la necesidad de la independencia con respecto a Morena, ¿no? Claro. No de agrupamientos que quieren colocarse para posicionarse junto con Morena o frente a Morena o ante Morena y ante el gobierno, ¿no? Que es lo que se nota en varios de los ciento y fracción de registros. Exactamente, ¿no? O otros que son de derecha, sí, ¿no? Como Felipe Calderón y Digo, intenciones de registro. Intenciones, sí. Ajá. Entonces, exploramos, escuchamos, nos reunimos, ¿no? Y junto con los compañeros del Frente Socialista, y concluimos de que no había posibilidades de marchar unidos con ninguno de ellos por estas desconfianzas políticas, digamos, ¿no? O no acuerdo. Y que solos, sin embargo, no podríamos hacer nuevamente el esfuerzo por el registro nacional. Como OPT, ¿no? Entonces finalmente decidimos hacer un primer paso distinto, sin renunciar por supuesto a la perspectiva del Partido Nacional, ¿no? Y es anunciar la intención del registro del OPT como partido político en la Ciudad de México, ¿no? Que aún si lo hacemos solos, OPT, donde participamos los del PRT, pensamos que hay mejores condiciones para tenerlo, ¿no? Son alrededor de 20,000 afiliados que vamos a estar. De todas maneras, vamos a llamar a los compañeros del Frente Socialista, algunos de ellos ya dijeron que sí, a que nos ayuden a hacer apoyo para la campaña práctica por la afiliación, las asambleas. Sí, sí. Y la última novedad es que hemos presentado la notificación, el primer paso la semana pasada, y entonces vamos ahora. En el pasado había resistencias políticas a esta idea, en fin, no digo quién, pero vamos ahora como partido, con el nombre de partido, ¿no? La OPT. Entonces, no vamos a buscar el registro como OPT propiamente, sino como PPT, o sea, Partido del Pueblo y los Trabajadores, ¿no? Y a nivel de la Ciudad de México. Sí. Vamos a tener próximamente una reunión nacional de la OPT, para explicar y definir los plazos que hay que seguir, ¿no? Pero bueno, todo esto apenas pasó la semana pasada, sí, ¿no? Y empezamos la lucha para el registro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y que vamos ahora. Sí, bien, Edgar, estamos terminando el programa, interesante, porque era necesario partir de ese marco histórico, sí, para confluir en esta acción práctica de la búsqueda del registro del partido en la Ciudad de México, pero yo creo que lo van a seguir buscando en otras entidades, incluso sí. En los procesos que se van a abrir. Bueno, no me resta más que agradecer a mi compañero y amigo Edgar Sánchez su presencia en este programa de Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes, que dirige nuestra compañera y amiga Beatriz Gallardo Macías, a quien le mandamos un saludo nuevamente.
agradeciendo el apoyo de Vanessa Hernández García en los controles y desde luego al licenciado Roberto Villaseñor, e invitándolos al programa del próximo jueves, ya en presencia de Beatriz Gallardo. Y bueno, su servidor Raúl Paz les agradece la atención a este interesante programa que, bueno, a mí me deja unas enseñanzas muy interesantes, espero que a nuestro auditorio también, porque es necesario trabajar desde una organización que efectivamente represente los intereses del pueblo, de los trabajadores. Gracias, Edgar. Muchas gracias a ti, Raúl, otra vez, y a los demás compañeros, Vanessa, sí. A Vanessa y a Beatriz Gallardo. Gracias. ¿Listo?